En nuestra sección de entrevista tenemos con nosotros a Rafael Osiris de León. Él es una ficha clave y conocida en el país bastante en los temas de geología, de huracanes, en temas del agua, en temas de terremotos, y además ha estado también participando en programas de radio, de televisión, de manera que para nosotros es un gran privilegio tener a Osiris de León compartiendo el tema de hoy, precisamente de la sequía y el cambio climático. Osiris de León es un especialista en geología graduado en la Ucamaima. Allá en aquellos tiempos, hasta cuando yo estuve estudiando, estaba él entrando a la universidad cuando yo salía. Él ha estado trabajando en distintos lugares de nuestro país, hasta en el Banco Central, en minería, ha estado colaborando en consejos de administración de lo que es cambio climático. No, cambio climático no, él ha estado en recursos naturales y en todo lo que tenga que ver con el ambiente y la sostenibilidad de nuestro país. Él ha sido como consultor, ha estado trabajando en nuestro país, pero también lo ha hecho en otros países. Ha estado haciendo conferencias en distintos lugares, de manera que hay muchas cosas que podemos decir de él, pero para yo no decirlo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Osiris. Saludos, saludos, Bernabé. La verdad es que para mí es un gran privilegio estar contigo hoy día cuidando el huerto y hablar con el pueblo dominicano sobre tantos temas de interés que hay en este momento donde la gente tiene mucha preocupación por este tema de la larga y aguda sequía que ya comienza a mortificar a una parte importante de las autoridades dominicanas. Pero Osiris, nosotros creemos, yo sé que debemos decirlo de nuevo, nuestro país no está solamente puesto en un lugar y somos únicos, y lo que nos pasa a nosotros no le pasa a las otras islas o a los demás países. Nos gustaría enfocar a ver qué es lo que está sucediendo a nivel global con el asunto de la sequía. ¿Por qué esto nos está afectando a nosotros y por qué esto es tan importante en que nos está afectando hasta en la vida misma? Esa pregunta que tú haces, Bernabé, fue la pregunta que el presidente de la República debió haberle hecho a sus funcionarios y a sus expertos en estos temas de meteorología, hidrología, hidrogeología, captación, tratamiento y distribución de agua para prever esto. ¿Por qué? Porque ciertamente, como tú lo enfocas, no es un problema puntual de la República Dominicana, es un problema global. Siempre que tú tengas el fenómeno del Niño, que se concentra en la franja ecuatorial del Océano Pacífico, pero en la porción oriental, es decir, inmediatamente al oeste del Ecuador, de Centroamérica y de México, donde se calientan excesivamente las aguas del Océano Pacífico, produce excesiva cantidad de vapor de agua y comienzan a formarse muchos fenómenos meteorológicos convectivos. Pero tú hablaste escúchame, del Niño. El fenómeno del Niño. Me gustaría que tú tuvieras una explicación sencilla, porque tú hiciste alguna explicación rápida, pero me gustaría que entendiéramos exactamente qué es eso del niño y de la niña para que podamos colaborar con todo. El tema del Niño viene a raíz de que los pescadores de la zona de Perú, la costa pacífica del Perú, notaban que el día del Niño, el 24 de diciembre, las aguas del mar estaban excesivamente calientes. Y al estar calientes, entonces la pesca era pobre, porque normalmente esas aguas son frías porque vienen desde el fondo del mar con temperaturas de 4, 5, 6 grados Celsius. Sin embargo, a veces para el 24 de diciembre tenían temperaturas tipo tropical, tipo ecuatorial, es decir, temperaturas de 25, 26, 27, 28, y eso ahuyentaba a los peces y se caía la pesca. Entonces a ellos les preocupaba y comenzaron a pensar que había una corriente de viento que venía desde la zona este y que le estaba ahuyentando la pesca. Y eso motivó que los científicos comenzaran a evaluar qué pasaba. Y se encontraron con los reportes de Humboldt. Y Humboldt decía, miren, es que hay una corriente, que precisamente por eso se le llama hoy día la corriente de Humboldt. Esa corriente viene siempre fría.
pero en determinados periodos cíclicos, que a veces fluctúan entre 3 y 8 años, las aguas en la porción oriental del Pacífico, es decir, cerca de Centroamérica, cerca de México, se calientan y al recircular hacia el sur, suben calientes hacia la zona oeste de Perú y de Ecuador, y por eso la pesca se pone muy pobre. Si el pescador está ahí perdiendo su tiempo y no logra nada. De ahí hasta el presente, a ese fenómeno se le ha llamado el fenómeno del Niño, que es ese periodo. Tú puedes ver aquí cómo se ha calentado excesivamente el planeta. Ahí tú puedes ver a la izquierda el continente americano, a la derecha el continente africano, arriba Europa. Y vas a notar que en la franja central domina el color rojo. Y ese color rojo son temperaturas altas a nivel de récord. Récord. De hecho, esa imagen que es de mayo, elaborada por la NOAA, que es la Administración Federal Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA reporta que mayo del 2015 ha sido el mayo más caluroso desde 1880. Wow, más de 100 años que ha sido que no teníamos una temperatura. Un mayo tan caluroso. Y que el semestre enero-junio 2015 es el semestre más caluroso desde ese entonces. Lo que quiere decir que tenemos un fenómeno de calentamiento global. Y ese fenómeno asociado con el fenómeno del Niño, porque siempre que se calienta excesivamente el Pacífico, entonces el Atlántico, que le queda al este, tiene poco vapor de agua. ¿Ese calentamiento se debe a qué? Ese calentamiento se debe a que en la atmósfera se han concentrado altos niveles de gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, que es el gas que tú emites cuando enciendes el motor de tu vehículo, el que yo emito cuando enciendo una bomba de gasolina, el que se emite cuando encendemos una planta eléctrica en Jaina, en Itabo, en San Pedro de Macorís. Es decir, el uso de combustibles fósiles, gasoil, gasolina, querosén, tienes el búnker C número 6, el búnker C número 2, etc. El gas natural no entra ahí. El gas natural entra, pero como segundo componente, como metano. Porque el gas natural es un 95% de metano. Y el metano es CH4, es decir, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Cuando tú lo quemas, estás emitiendo metano. No es el principal emisor de metano, porque el principal emisor de metano es el arroz. Pero eso significa que nosotros debemos aumentar más nuestro consumo de gas natural en vez de los demás combustibles fósiles. Esa es la tendencia, solo que en el momento actual el gobierno dominicano ha decidido utilizar carbón por un asunto de precios en los mercados internacionales. Pero te puedo certificar que a partir del 2017 y 18 la tendencia será el uso del gas natural, porque Estados Unidos está entrando en la tecnología del fracking para poder producir mayores volúmenes de gas natural a menores costos y convertirse en el suplidor de gas natural para todo el continente americano, para Japón, para Corea, para Taiwán, para una parte de China y para una parte de Europa. Entonces, Estados Unidos está montando toda esa logística para ser el principal suplidor de gas natural. Y ahí vamos a estar nosotros como vecinos. Pero todavía ese momento no ha llegado. Ellos están montando toda la infraestructura. Pero la ventaja con las plantas eléctricas es que tú puedes, en un momento determinado, cambiarle el quemador. Así como hace el chofer de carro público, que le quitó el motor de gasolina y le puso ahora uno de gas, o le hizo una adaptación para que pueda usar gasolina o pueda usar el gas. Entonces, ese mismo esquema lo podemos utilizar en plantas. Por ejemplo, Itabo 1 e Itabo 2 son plantas a carbón, pero pueden quemar búnker C. Entonces, tú tienes la opción como gobierno o como empresa privada de utilizar el combustible que esté más barato en el mercado en un momento determinado. Entonces, volviendo al tema, cada vez que tú estás quemando combustibles fósiles, sea carbón mineral, sea derivado del petróleo o sea gas, tú estás emitiendo gases que producen efecto invernadero. Esos gases se acumulan en la atmósfera, permiten que la radiación solar entre diariamente al planeta, pero cuando ella trata de devolverse en forma de radiación ultravioleta, queda parcialmente bloqueada.
Entonces, al quedar parcialmente bloqueada, viene una parte que vuelve y se refleja hacia la superficie y se va calentando. En las últimas décadas, nuestro planeta se ha calentado 0.8 grados Celsius en comparación con el periodo preindustrial. Se espera que para el 2050 la temperatura pueda haber subido ya entre 2 y 3 grados Celsius, lo cual sería catastrófico en términos de cultivos, porque tú como especialista en el tema de los cultivos, tú sabes bien que hay cultivos que no resisten un cambio de temperatura de 2 grados Celsius. Tienes que cambiar de lugar. De hecho, una de las grandes ventajas que ha tenido el ser humano y que le ha podido mantenerse en el planeta es el cambiar de hábitat cuando la temperatura ha sido hostil al cuerpo humano, moverse. Pero entonces ahí vamos a tener que hacer lo mismo con determinados cultivos, tener que mover de sitio. Lo cierto es que eso representa un desafío para ti, para mí, para toda la humanidad. Y entonces Estados Unidos, que en principio se negó a firmar el protocolo de Kioto, Canadá se negó a firmar el protocolo de Kioto, China se negó a firmar el protocolo de Kioto, porque entendían que su desarrollo industrial era prioritario en comparación con el tema ambiental. Ya hoy día se han dado cuenta de que han cometido un error y ahora son ellos los que están impulsando a nivel global que se reduzcan los gases de efecto invernadero, como mandaba el protocolo de Kioto. De hecho, estuve el pasado año en una reunión en el Parlamento Europeo con el tema del cambio climático y los combustibles fósiles. Y lo que nos decían allá era, nosotros aquí en la Unión Europea estamos cumpliendo más allá de lo solicitado por el protocolo de Kioto. Pero nosotros queremos que ustedes en Latinoamérica también cumplan, que ustedes se sumen a esto y que ya no sea solamente Europa la que esté cada día cumpliendo rigurosamente con el protocolo de Kioto, sino que todo el continente americano se sume a eso. Y ahí entonces Barack Obama ahora se ha sumado a este tema en la próxima cumbre de cambio climático que tendremos en Europa ya en unos 3 meses. Se entiende que este va a ser el tema central y que habrá que salir con conclusiones, no con propuestas, porque fíjate que la encíclica papal se refiere a que el liderazgo político mundial no le ha prestado la debida atención al tema del cambio climático y que las cumbres para el cambio climático han sido simplemente reuniones sociales donde no se ha obtenido ninguna conclusión para aplicar. Ahora hay la presión de la iglesia, hay la presión del incremento de las temperaturas. ¿Tú has visto cómo ha subido la temperatura en Pakistán, en India, en el sur de Francia? En Pakistán en una semana tuvimos cerca de 1.300 muertos. Simplemente por el calor. Solo por el calor. Solamente por el calor. Pero lo mismo tuvimos en India. Y la gente estaba en la calle desmayado y tenía que venir algún vecino con agua y echarle agua. De hecho, se popularizó mucho en India la pileta en la sala. Si la gente sentarse en la sala, toda la familia, a entrar los pies descalzos en la pileta de agua para poder bajar la temperatura, que actuara como un radiador, porque la gente se estaba muriendo por las altas temperaturas. Entonces, ahí hay una realidad que ya ningún líder político puede sustraerse de ella. Tiene que comenzar a aplicar un modelo administrativo orientado a la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos va a llevar a que el efecto del niño, que siempre se va a estar repitiendo, sea menos traumático. Fíjate que tú tienes 3 años de sequía en República Dominicana. Sí. 3 años. El 2014 no llovió, prácticamente. O sea, comparado con la pluviometría normal. El 2013 fue igual situación y la mitad del 2012 fue igual. Por eso, cuando tú chequeas las imágenes de los embalses, presa de Tavera, presa de Valdesia, presa de Monción, presa de Sabanayegua, presa de Sabaneta. Bueno, por ejemplo, mira, ahí tenemos una imagen de la presa de Tavera. Oye, ahí la presa de Tavera está por debajo de la cota 314. Estamos hablando del Yaque del Norte. Claro, es el río Yaque del Norte que queda represado ahí. Y esa presa recibe el aporte directo del río Bao, porque la presa de Bao represa el río Bao inmediatamente al oeste de la presa de Tavera y se comunican por un canal. Lo que quiere decir que ahí están los dos ríos, el Bao y el Yaque del Norte, interconectados por un canal de conexión que une a Tavera y a Bao. ¿Qué te dice eso? Que tanto la presa de Bao como la presa de Tavera, que es lo mismo que decir, tanto el río Bao como el río Yaque del Norte,
están en estiaje. ¿Por qué? Porque no hay lluvias importantes en la vertiente norte de la cordillera central. Ahí tú tienes una imagen comparativa, cómo está normalmente Tavera, que es la parte de arriba, y cómo está Tavera actualmente. Mira cómo puede una persona caminar en Tavera. Pero ahora entonces sería muy bueno tener una acción de limpieza de todos esos embalses. Exactamente, muy buen punto, porque este es el momento. Tavera tiene cerca de un 35% de su volumen lleno de sedimentos, igual que Valdés. Y sería muy, entonces este es muy el momento económico. Ideal. Claro, porque ahora tú entras una pala mecánica y sacas rápidamente. Sacas material rápidamente. Sí. Entonces, estos son los momentos ideales. Una de mis propuestas. ¿Y por qué no lo estamos haciendo entonces? Una de mis propuestas al gobierno en esta semana es que comencemos urgentemente un programa de limpieza en las presas donde los niveles están bajos hoy día. Y yo espero que el presidente de la República instruya al INDRI, que es la institución rectora de los recursos hidráulicos, para que proceda de inmediato. Osiris, lamentablemente vamos a una pausa, así que nos veremos en la próxima sección de Cuidando el Huerto.